A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el... Muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridos, mis queridas, mis queridas? Esto se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Y estamos saliendo al aire hoy, jueves 28 de mayo del año 2026, siglo XXI, con la emisión número 458 de este programa. Y bueno, les cuento que hoy vamos a tener realmente un invitado de lujo, un programa muy especial, porque vamos a tener en la segunda hora la oportunidad de charlar con una de las mentes más lúcidas que tiene nuestro país. Me refiero al sociólogo Ernesto Fernando Villanueva, que por supuesto, además de ser sociólogo, y haber publicado numerosos estudios y libros en su materia, ha sido profesor universitario de la Universidad Pública, ha sido director del INDEC en su momento, del CONICET, perdón, en su momento, y también ha sido el rector más joven que tuvo la Universidad de Buenos Aires en toda su historia, allá por la década de los años 70, y además también fue rector y cofundador de la Universidad Arturo Jaureche, que funciona en el partido de Florencio Varela, o en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y vicerrector de la Universidad de Quilmes también. Así que una persona muy versada en los temas sociales, con el cual vamos a estar analizando lo que pasa aquí y también lo que pasa en el mundo, porque todo está entrelazado. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el tema internacional. Les cuento que en el estrecho de Hormuz la cosa está ahí estancada, pero hay conversaciones, hay entre Estados Unidos e Irán, no con Israel, y el sábado sucedió algo extraño, porque Estados Unidos se ha enfrentado con su propia impotencia de desplegar todo su poderío armado contra Irán, y se encontró con un contrincante inesperado, y lo que Trump anunció que duraba 3 días, bueno, ya lleva más de 2 meses el conflicto, y la verdad que no ha podido destruir su infraestructura militar. Trump pensó que esto era una excursión como en Venezuela, y se ha topado con un enemigo muy resiliente. El tema es cómo dibuja su retirada Estados Unidos
del estrecho de Hormuz, que lo controla evidentemente Irán, la República Islámica de Irán, a pesar del bloqueo a los puertos iraníes que está llevando a cabo Estados Unidos, pero que también está presionado en forma global por el resto del mundo. ¿Por qué? Porque este conflicto tiene que terminar de alguna forma, porque si no va a producir una crisis global energética con consecuencias terribles. Entonces, no solamente los distintos estados, algunos de los cuales son aliados estratégicos de Estados Unidos en la región, como Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes y como algunas republiquetas petroleras que hay por ahí, sino también en la misma Europa, en donde los mismos países desarrollados, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, le están pidiendo a Trump, lo están presionando porque sus industrias podrían quedar paralizadas, porque siguen utilizando en gran parte el petróleo. Así que algo estaba por anunciarse el sábado, inclusive los mercados ya especulaban con que algo iba a suceder, un anuncio de Trump que en una conferencia de prensa, y de repente algo sucedió porque no se dio ese acontecimiento. Lo que sí se dio en Estados Unidos fue, y en el término ya casi de un mes, una nueva situación en las adyacencias de la Casa Blanca, con un tirador, dicen que era un lobo solitario, Nasir Best se llama el hombre, con características afrodescendientes, un chico que tenía 21 años. Digo que tenía porque el sistema de seguridad de la Casa Blanca, hubo un intercambio de un tiroteo, nada amistoso, y lo mataron, ¿verdad? Pero que fue ahí localizado cerca de donde estaba Trump, que Trump estaba supervisando la construcción de un megaproyecto que se está haciendo en la Casa Blanca, que es un salón destinado a albergar o a ser destinado a grandes eventos sociales, pero que también va a contar con una base de drones, un hospital militar e instalaciones de investigación, y que demanda la suma nada más y nada menos de $400 millones su construcción, cuando en principio solamente se había proyectado 200 millones, pero que Trump dijo que va a ser financiado desde su propio bolsillo y también por donantes que por supuesto deben apoyar al presidente de los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que este chico, Nasir Best, sacó un arma de una bolsa y empezó a disparar contra los agentes de la seguridad de la Casa Blanca. Este hombre parece ser que tenía antecedentes, porque en julio del año pasado también logró transgredir una zona restringida del predio de la Casa Blanca, ignorando las indicaciones y órdenes de detenerse por parte del personal de seguridad. Un mes antes, o sea, en el mes de junio, parece ser que este chico había sido llevado a un centro psiquiátrico por impedirle a un vehículo acceder a la Casa Blanca, al ala este de la Casa Blanca. Y bueno, al ser detenido y trasladado a este instituto o centro psiquiátrico, les manifestó a los agentes que él era Jesucristo. ¡Buah! En fin, no terminó clavado en la cruz, pero
lo bajaron a balazos. La sociedad norteamericana realmente desde hace rato viene demostrando, la sociedad civil norteamericana, alteraciones en supermercados, en templos religiosos, atentados masivos, que no es una sociedad que está muy centrada, que digamos, ¿no? Y desde mi punto de vista me parece que está bastante fermita, y estos acontecimientos creo que lo confirman. Ahora, también lo que me llama la atención, es que hace un mes atrás, o hace menos de un mes atrás, Trump estaba también en la Casa Blanca celebrando la fecha de, la jornada, un día que se establece de festejo con los periodistas, con la prensa. Y ahí también había un hombre que quiso dispararle, que se había alojado previamente en un hotel cercano de la Casa Blanca, que había preparado todo el golpe y tenía cuchillos, armas, y quiso atentar, y los servicios de seguridad secretos, desalojaron inmediatamente al presidente, al vicepresidente, a los ministros. Hay un video que ustedes pueden ver en las redes en donde se van así pronto del lugar, y me parece que Trump lo que viene cultivando, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro de su propio pueblo, es realmente que con una política agresiva, antipática, racista, violenta, viene practicando esto, y esto va generando reacciones en el pueblo norteamericano que me parece que se van a plasmar en el mes de octubre, noviembre, con las elecciones de medio término, en donde creo que no le va a ir nada bien. Porque además la guerra no es un tema que sea demandado y sea importante para los norteamericanos. Irán no representa un problema de seguridad para el Estado norteamericano, y además la guerra se ha prolongado demasiado, han vuelto algunos cajones con soldaditos muertos y la bandera norteamericana cubriéndolos. Esto rememora mucho el síndrome de Vietnam y de Afganistán también. Y además también tiene la guerra una consecuencia económica, porque se ha encarecido mucho la vida de los norteamericanos, se ha duplicado el precio del galón de nafta, que un galón equivale más o menos a 3,5 litros de nafta, y también se han encarecido los alimentos como consecuencia de los combustibles. Lo cierto es que las negociaciones están estancadas. Algo que iba a anunciar Trump, no lo anunció, y evidentemente creo que ha habido una presión acá de Netanyahu y del Estado de Israel en ese sentido, que sigue empecinados en seguir bombardeando el Líbano, que ya han producido aproximadamente 1 millón de desplazados en ese pequeño país, y en donde, si bien pueden bombardear con drones y con una aviación que es letal y que afecta principalmente a la sociedad civil, que generalmente está indefensa, no le está yendo bien por tierra al Tzal, que Tzal es en hebreo el ejército israelí. No le está yendo bien, y se ha encontrado realmente con una muy potente resistencia por parte de Hezbollah, que todos los días, a través de una táctica de guerra de guerrillas, le produce bajas humanas al ejército de Israel. Además, el acuerdo que pretendieron firmar, o que firmaron en Washington, con una gran parafernalia de los medios que lo publicitaron, entre el presidente del Líbano y Estados Unidos, realmente no funcionó.
porque no solamente porque el ejército del Líbano no existe prácticamente, es un ejército muy débil, sino porque faltó el principal actor en las negociaciones, que es precisamente Hezbollah. El mundo tiene que volver a la diplomacia, tiene que volver al derecho, tiene que volver al derecho internacional público y además con interlocutores válidos para ir desarmando de a poco los conflictos que están trayendo demasiados problemas a quienes habitamos en este castigado planeta, ¿no? En donde se están además desarrollando acontecimientos muy serios, porque por ejemplo en este momento nosotros acá estamos en un otoño bastante frío para lo que estamos acostumbrados, pero en Europa está subiendo la temperatura aceleradamente y se prevén que ellos están en primavera y cuando inicie el verano se prevén temperaturas de 50 grados en Europa. A ver, no sé si tomamos conciencia de que estamos haciendo y hemos hecho todo lo posible para llegar a estos acontecimientos que ya superan, digamos, los límites de los países. Tiene que ver con la casa común, como decía Pancho, nuestro querido Papa argentino. Todos habitamos esta casa común, este planeta azul, y tenemos que preservarlo, tenemos que cuidarlo, porque el proyecto que tiene la NASA con el señor Musk de establecer bases espaciales en donde la vida humana pase a esa instancia, es un proyecto nada más que para una minoría, para una ínfima minoría de los que habitan este planeta. Bien, entonces, te digo que las negociaciones están como estancadas o muy difíciles porque Irán es muy claro al respecto. Irán es muy claro porque le pide a Estados Unidos, retírate del Golfo. Todas tus naves, todos tus soldaditos, tus mariners y qué sé yo, se van de acá. Segundo, me vas a tener que indemnizar todos los daños que me provocaste, materiales y humanos. Y si no, vas a tener que aceptar el peaje que yo estoy aplicando, de hecho, con algunos buques para que pasen por el estrecho de Hormuz a raíz de $2 millones por barquito, ¿verdad? Tercero, vas a tener que decirle a Israel que se deje de joder en el Líbano, que se abandone el Líbano y que abandone el territorio de la Franja de Gaza y cese con los bombardeos y las acciones militares que a pesar de la tregua se siguen sucediendo y siguen castigando al pueblo palestino. Y además el plan nuclear no se toca en Irán, porque sería suicida que Irán dijera, sí, desarmo toda mi capacidad nuclear, porque entonces ahí directamente viene el segundo paso, que es repetir lo de Venezuela en la República Islámica, te desarmás. Y ningún país que quiera defender su soberanía se desarma. No lo hace Estados Unidos y no lo hacen las principales potencias que fabrican armas también en Europa, como es el caso de Alemania, como es el caso de Francia. ¿Por qué lo tendría que hacer Irán, que además ha demostrado desarrollar una tecnología armamentística en base sobre todo a drones y misiles que han sido y son muy efectivos y que han roto, por ejemplo, con el mito de la infalibilidad del famoso escudo que tiene Israel que frenaba los cuetecitos de Hamas y de Hezbollah, pero nada más, que eran cañitas voladoras. Bueno, mientras esto ocurre, te digo, en la zona
del estrecho de Hormuz, muy cerca de ahí, en la Franja de Gaza, hay una situación humanitaria terrible que se está produciendo porque la destrucción que han hecho los bombarderos israelíes sobre la franja, si bien la gente ha vuelto a sus hogares, está viviendo en condiciones humanitarias deplorables, en carpas, y todavía se han podido remover los cadáveres que están entre los escombros y que han entrado en un proceso de descomposición, y todo esto ha traído epidemias, ratas, insectos que pudren la poca comida que tienen los israelíes, los palestinos, y también Israel, que controla las vías de acceso para que pueda llegar la acción solidaria y humanitaria internacional. Israel, estamos hablando además de un país en donde hace muy pocos días atrás la Knesset, que es el parlamento israelí, aprobó la pena de muerte por medio de la horca, que va a ser aplicada no a los israelíes, sino a los propios palestinos. Una barbaridad desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero además ha surgido un gran escándalo político en Israel, te cuento, que está relacionada con Microsoft. Ha renunciado el director de la filial en Israel de Microsoft, el señor Alon Jaimovich, y algunos también CEOs que formaban parte de su equipo. Todo esto a raíz de una investigación periodística que se inició aproximadamente hace un año atrás y que llevaron a cabo un medio israelí que se llama Más 972, junto con el diario inglés The Guardian, y que desnudó las relaciones comerciales que existen entre esta empresa Microsoft con el ejército israelí. Microsoft había ordenado una investigación como respuesta a este reporte periodístico que mostró que el ejército israelí utilizó tecnologías de esta compañía para operar en un sistema de vigilancia de recopilación de llamadas telefónicas de civiles palestinos a gran escala, el cual luego era utilizado para imponer penas de muerte de facto, o sea, tanto a los familiares como a las personas que habitan en Gaza, o sea, actos de terrorismo puntual o quirúrgicos. La oficina local de marketing y ventas en Israel de Microsoft anunció la salida del director general del país, Alon Jaimovich, tras 4 años de permanecer en ese cargo. La dirección global de Microsoft investigó la colaboración que tuvo Microsoft Israel con el Ministerio de Defensa de Israel para ver si se habían violado los códigos éticos de la empresa. Además, este señor Jaimovich se llevó a varios directivos que dimitieron también junto con él. El diario The Guardian de Inglaterra y el medio israelí Más 972 Magazine habían revelado el 7 de agosto del año 2025 que el ex jefe de la unidad 8200 de espionaje israelí, el señor Yossi Sariel y Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, se habían reunido en el año 2021 para firmar un contrato millonario. La empresa de Bill Gates, que es Microsoft, iba a recopilar las conversaciones telefónicas y escritas de la totalidad de los palestinos en Gaza y Cisjordania las 24 horas del día. Esta información era seleccionada por una inteligencia artificial con reconocimiento de voz que elige los blancos para los drones que luego son utilizados por Israel, con sentencias de muerte dictadas y ejecutadas por robots contra una persona, afectando inclusive
a todo un edificio. O sea que se desarrolló una especie de chat GPT, con el mismo que utilizás desde tu celular cuando tenés que formular alguna inquietud, entrenado con millones de conversaciones en árabe, obtenidas mediante cibervigilancia en Cisjordania. Esta herramienta, te cuento, a cargo de la Unidad 8200, que es uno de los servicios secretos de Israel, implicó un programa de aprendizaje automático que analiza diálogos grabados y traducidos al hebreo. Esto traza un perfil casi perfecto de cada palestino en la franja de Gaza ocupada por el ejército israelí, que se actualiza diariamente marcando una traza, digamos, para ver qué hacen estas personas durante el día, a dónde se traslada, a quién van a visitar, y también relacionado con una posible resistencia armada, también con los defensores de derechos humanos y también con los mismos niños que han enfrentado a los tanques israelíes tirándole piedras. Para perfeccionar esta tecnología, el ejército convocó a reservistas que trabajan en corporaciones de Israel. Se trata de científicos de Google, de Meta y de Microsoft, porque Israel se vanagloria de ser la vanguardia en control digital de masas en el mundo. Hasta este momento, esta actividad la realizaban personas físicas, personas humanas, pero hoy lo están haciendo la inteligencia artificial que ha perfeccionado el sistema. ¿A través de qué? De una orden impartida por un algoritmo o directamente las ejecuta un robot. Las investigaciones de Más 972 revelaron que en los bombardeos a Gaza, los militares utilizaron el sistema de inteligencia artificial Lavender, que hace predicciones cruzando información de los 2,3 millones de habitantes palestinos en la franja, conjeturando dónde podría localizarse un fedayín o un guerrillero. Este sistema Lavender, durante los primeros días de la invasión, individualizó a 37.000 palestinos y sus hogares. Empleados inclusive de Microsoft denunciaron la relación que había entre esta Big Data y los crímenes de guerra. Entonces, estamos en este momento en un tema realmente crucial, polémico, que ha levantado mucha polvadera en el territorio dentro de la sociedad israelí. Bueno, te propongo, además, para no ser muy denso con el tema, que vayamos a escuchar un poquito de música, el tema número 2, mi querido Guillermo, un tema de Andrés Calamaro que se llama Comedor Piquetero, bien propio para la época que nos toca vivir en Argentina. En Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor, se equivocó de cordero y vino contento con su termidor.
Baja un cartón de recero, savoir piquetero a mi comedor. Gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, sí que es poronga mi comedor. En Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento plan embajador. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor. Seguí escuchando Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Muy bien, muy bien. Escuchamos a Andrés Calamaro en el piquetero, comedor piquetero. Bueno, volvemos a la Argentina. Estamos muy lejos del estrecho de Hormuz, pero en la Argentina también suceden cosas, ¿no? Y estamos a 15 días del Mundial. ¿Qué diferencia? No hay clima, no arranca el clima. No solamente no arranca la economía del derrame anunciada por el ministro de Economía argentino Luis Caputo, sino que tampoco hay clima de Mundial. A diferencia de hace 3 años atrás, cuando salimos campeones, había otra cosa, había algarabía, había músicas y cánticos. Bueno, la gente está como, hay un clima de gran angustia, preocupación, tensión. La gente está triste, la gente está muy preocupada. Anda para allá, bobo. Y está muy presionada por la situación económica y laboral en la Argentina. Dicen que los sociólogos que hay una situación de implosión social que en algún momento se va a tener que desatar. Y dentro de esto, bueno, la Argentina también festeja o conmemora sus fechas patrias, y le tocó en este fin de semana largo hacerlo con el 25 de mayo del año 1810. Y como siempre se realiza en la ciudad de Buenos Aires, es tradición, se conmemora esta fecha con un acto, un oficio religioso a cargo del obispo de Buenos Aires, que es el señor García Cuerva, en la Catedral Metropolitana. Entonces, por supuesto, lo que suele ocurrir es que el presidente de la República se traslada unos metros
unos 100, 200 metros, sale de la Casa Rosada, va acompañado con su gabinete, su vicepresidente también, o vicepresidenta, que a diferencia del año pasado, no fue invitada por ceremonial que depende de la Secretaría de la Presidencia a cargo de la hermana del presidente, la célebre Karina, que al ser notoria su ausencia y ser consultados por los periodistas de por qué no había sido invitada, estas fuentes de la Secretaría dijeron que directamente no la habían invitado. Entonces Villarruel se manifestó, como es propio de este gobierno, a través de sus redes sociales. Y entonces se manifestó y dijo, que publicó un posteo bastante irónico sobre Manuel Adornis, y dijo, que ella no quería entrar en este tipo de polémicas, y eligió más bien un mensaje espiritual, recordando su reciente visita a la Basílica de San Carlos de Borromeo, que es un lugar histórico porque allí fue bautizado el que luego sería conocido como Papa Francisco, y se manifestó que él siempre recordó con afecto ese tiempo ligado a los primeros años de su vida cristiana. Ahí, bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando bajo su amparo fortaleza, unidad y paz, expresó Villarruel en su cuenta de la red social X. El que fue muy claro en su homilía, o mejor dicho, en su discurso, fue García Cuerva, un obispo que fue designado acá en Buenos Aires por el Papa Pancho, que proviene del grupo de los curas villeros, como la mayoría de los obispos que están ejerciendo en este momento su prelatura, y como es el caso también del obispo de La Plata, Monseñor Carrara. En esos términos, en los términos que vamos a escuchar ahora, se expresó ante el presidente que estaba sentado enfrente de él, García Cuerva, que realmente criticó por intolerante, agresivo, violento, fomentar la brecha y olvidarse de los sectores más débiles de la propiedad, los niños, los ancianos, los discapacitados, los trabajadores. Y lo vamos a pegar con dos audios, porque mientras esto se desarrollaba en la catedral, para que te des una imagen de cuál es la personalidad de este gobierno, que se está encontrando con dificultades y que parece no sintonizar con lo que está sucediendo en la realidad. Me refiero también a un pequeño discurso que hizo en una exposición que tiene que ver con la agroindustria, que se llama Maizal, un congreso que se llama Maizal. El actual secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, que estaba hablando y nadie lo aplaudió, este hombre, que habló de que, este gobierno hace grandes cosas, que comienza por hacer algo y muchos algo se van sumando y van hacia el todo, en definitiva, tuvo que pedirle tuvo que retar al público porque no lo aplaudían y pedir a los subfuncionarios que estaban ahí acompañándolo que iniciaran una especie de clac, y se prendieron en forma muy tibia los presentes,
que lo estaban escuchando. Vamos a escuchar entonces parte de lo que dijo el obispo García Cuerva y también parte del discurso del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dos realidades, dos análisis distintos de lo que está sucediendo en la República Argentina. Nadie es descartable, nadie es desechable, todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades. Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm. Haters de hoy, sentado frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. Para llegar al todo, tenés que empezar por algo. Y muchos algos hemos estado haciendo estos 2 años desde el gobierno. No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan. Si no le ponemos un poco de flow, un poco de onda a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano. Empecé a aplaudir, así alguien aplaude. Bueno, esto es el clima con el cual se está enfrentando el gobierno, un gobierno realmente muy polémico, muy corrupto, con hechos de corrupción que cada vez se van acelerando más. El jefe de gabinete sigue en su cargo y todavía no ha presentado su declaración jurídica patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Mientras tanto, el juez Lijo, que tiene a su cargo esta causa, dicen que se está preparando para citarlo para que vaya a declarar en indagatoria antes del inicio de la feria judicial de invierno, que es en el mes de julio, a diferencia de su hermano, que sí que se presentó, pero que luego cambió los números de su declaración jurada. Bueno, un gobierno en donde la interna no para, entre Santiago Caputo, los Menem, Carina, donde siguiendo este estilo la interna se produce a través de trolls, de redes sociales en forma bastante violenta y con códigos y palabras pseudo mafiosas, digamos, y como si todo esto fuera poco, ¿no? Este gobierno que ahora va a tratar de derogar la ley de etiquetado que tiene que ver con la salud pública de los argentinos, favoreciendo una vez más a las empresas, que sacó la ley de los periglaciares, que la semana pasada también sacó una normativa en fin, que va siempre en contra de los sectores populares, que
ahora es sumiso al Fondo Monetario Internacional y le va a bajar los impuestos a los grandes empresarios, pero le va a subir a los monotributistas, a los trabajadores, a la gente que labura y produce la riqueza de este país. Bueno, si todo esto no fuera poco, este gobierno que pretende además sacar ahora el Super Riggi para que plasmar uno de los grandes proyectos del señor Schwarzenegger, que ayer lloró y se emocionó en Austria, hablando en un acto, y que pretende que la Argentina sea la experiencia piloto de la formación de sociedades que no estén constituidas por primera vez en la historia por personas físicas, sino que todo se haga a través de la inteligencia artificial. Bueno, este gobierno tan proclive a la inteligencia artificial le hizo cometer al presidente de la República otro papelonazo. Disertó para demostrar los números del crecimiento del plan económico y que todo funciona muy bien ante un mapa de la República Argentina diseñado por inteligencia artificial, en donde, por ejemplo, faltaban provincias como la de Tucumán, en donde la provincia de Santa Fe estaba mal diseñada y le faltaba el taquito de la bota, en donde no aparecen las Islas Malvinas, habrá sido esto exprofeso, ni toda la parte peninsular de nuestro país, y por supuesto en ese mapa mostraban el crecimiento de la mayoría de las provincias, por ejemplo Neuquén más el 11,7, Entre Ríos más el 2,3, San Juan el 7,2, etcétera, y donde en rojo aparece la provincia de Buenos Aires con un menos 0,2 de crecimiento económico regional. Este mapa generó una controversia increíble y que inclusive mereció la crítica del secretario académico de la universidad, el subsecretario de Políticas Universitarias, un impresentable, que es Alejandro Álvarez, que les dijo, miren bien antes de publicar un mapa hecho con inteligencia artificial, muchachos, falta Tucumán. Ni hablar de la forma geográfica de las provincias, dijo este señor Álvarez. Bueno, lo cierto es que este mapa se tituló El mapa del crecimiento de la Argentina y fue atribuido en cuanto a su autoría y sus estadísticas a una fuente del informe económico mensual de la IAE Business School, una institución educativa que desmintió luego de forma tajante y oficial la veracidad del gráfico. La entidad académica emitió un mensaje para rectificar en forma tajante que la pieza propagandística no fue elaborado por ellos ni forma parte de ninguno de sus informes. Bueno, y un papelón. Ahora, esto trasciende en el exterior. ¿Ustedes creen que con todas estas desprolijidades aberrantes, yo si fuera un millonario o un empresario extranjero, pero en un país que comete estas cosas, con un gobierno que comete este tipo de furcios, pero yo no vengo a invertir ni $0,5 en la Argentina, ni $0,5, a menos que me regalen los ríos, los hielos, el litio, las tierras extrañas, la pesca, etcétera, etcétera, etcétera. A mí lo que me preocupa, y vamos a cerrar luego con un videíto humorístico para meterle onda, como dice el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, a mí lo que me preocupa realmente es que todo este descontento y clima que uno ve en la calle, ¿verdad?, en la gente de a pie, en el pueblo, no está siendo capitalizado por el momento por la oposición. No veo que la oposición o los dirigentes de la oposición puedan
plasmar este descontento, canalizarlo hacia la organización de un proyecto serio, alternativo y productivo que va a tener que tener la Argentina para que no vuelva entonces a la situación anterior al 25 de mayo del año 1810, como parece estar conduciéndonos el presidente Javier Milei. Bueno, por ahora basta. Vamos a pasar un jingle muy humorístico producido por Lucas De Niro, muy gracioso, que se llama y lleva por título justamente Te Deum. Luego viene la publicidad de la radio y sí, ya lo tenemos aquí en sala de espera a nuestro invitado del día, Ernesto Fernando Villanueva. Vamos con el Te Deum jingle. El pedo de buzo huele un poco mal. Todo fue un dibujo en la catedral. Da vergüenza ajena el cisma liberal. Mientras no llegamos ni a mitad de mes, Te Deum sin Villarruel. El jefe no la quiso invitar. Te Deum sin Villarruel. El jefe no la quiso invitar. Todo el gabinete hoy salió a caretear. Santi y Martín definen por penal. Manu reza por su inocencia fiscal. Y al jefe ningún cura quiere confesar. Te Deum sin Villarruel. El jefe no la quiso invitar. Te Deum sin Villarruel. El cura se las mandó a guardar. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés colaborar en la búsqueda de todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hace tu donación. www.abuelas.org.ar. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo.
Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Fin de espacio publicitario. Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Bueno, ¿cómo estás, Ernesto? Bien acá. Qué sobrellevando este otoño-invierno extraño. Qué bárbaro, viene, sí. viene gélida la cosa este año. Sí. Viene con altas temperaturas en Europa, se habla de 50 grados que va a ser el verano. Sí, no, realmente hemos hecho todo lo posible para llegar a Pero ¿sabés quién nos va a salvar? Tusk y la NASA, Space y Trump. Porque vamos a vivir en el espacio, vamos a estar ahí en bases espaciales, ¿viste? ¿Para qué queremos la Tierra? Que en la Tierra se queden los pobres, claro, ¿viste? Nosotros vamos todos a la Luna. Claro, y vamos a vivir en la Luna, ahí como Mafalda, con los lunáticos en los sueños, con los bestiaplanetes acá, y nosotros viéndolo desde la Luna. Un mundo feliz, como decía Huxley, ¿no? Exactamente. ¿Cómo andás, che? Bien acá. Yo te digo, muy angustiado por la Argentina, por supuesto, ¿no? ¡Qué despelote! ¡Qué cosa! Sí. Mira, vos sos hincha de Racing, ¿no? Yo soy hincha de Atlanta. Y acá tenemos el operador, que es un pirata cordobés, campeón, ¿viste? Hincha de Belgrano. No hay clima de fútbol. No, para el Mundial no hay clima de fútbol. Es el primer Mundial que yo vi. Sí. No hay clima en la gente. Por ejemplo, hay muy poquitas ofertas de televisores. También. Viste que siempre aprovechan las grandes empresas con... Claro. No, un poquito. Claro. Sí. Pero además, digamos, la gente no habla del Mundial, no está hablando del Mundial. No. Y esto marca... Es sociológico, vos que sos sociólogo, me parece que es un dato... Es un clima de que hay tantas preocupaciones antes que esto, que es un entretenimiento, aparece en un segundo plano. Claro. Esto es preocupante, ¿no? Además yo dije que al gobierno le convendría a este gobierno que la gente se enganche con un clima de mundial para que hable de fútbol durante un mes, sí. Y de paso aprovechamos y metemos cosas. Bueno, dicen que van a hacer eso, ¿no? Dicen que van a limpiar lo de Adorni, quizá que se vaya, ¿no? Tratar de sacar algo en el Congreso, más difícil, porque los congresales también van a participar en el Mundial, irán a pasear, no sé. Claro, eso por un lado. Y por otro lado, digamos que suponete que dibujen lo de Adornis, ¿no? 2 meses y pico, mucho tiempo. El desgaste ha sido... Eso ya está. Ha sido terrible. Hasta la misma vicepresidenta lo jode al tipo, ¿viste? Sí. No, eso ya no se levanta más. ¿No? O sea, no creo que se crea el dibujo que le van a hacer a Adonis. No va a ser creíble. Aunque sea cierto, nadie lo va a creer. Ese es el drama. Y se ha mostrado una conducta, una actitud por parte del gobierno de defender lo indefendible, ¿no? Ellos habían hecho tanto hincapié en el tema de la casta, de la corrupción. Bueno, a mí lo que me impresiona, que nunca termino de entenderlo, es cómo nuestra gente ha hecho más hincapié en lo de Adorni que en lo de Libra. Que yo creo que está relacionado por ahí, porque me parece que Adorni, que es el chaleco de balas de los hermanitos Milei. Porque si no entiendo el empecinamiento en defenderlo tanto, porque además Adornis ha dicho en algún programa de streaming por ahí que él es una parte de Milei. Ojo,
es una definición muy clara. ¿No será que si cae Adornis, se avanza sobre Libra? Acá hay que recordar aquella frase famosa de José Luis Manzano, ¿no? Robo para la corona. Exacto. Y Manzano sabe de esto. Hoy día es uno de los empresarios. Sí. ¿No? Vive en Ginebra, en Suiza. Sí. Y pensar que era brillante como diputado, tenía una dialéctica impresionante. Bueno, vos sabés cómo terminó siendo ministro del Interior. Él era legislador, iba presidente del bloque, iba a las reuniones de gabinete, como hacen casi todos los gobiernos, ¿no? Que el líder legislador oficialista va a las reuniones de gabinete para estar interiorizado. Y resulta que en todas las reuniones finalmente se aprobaba lo que él proponía. Mira. Siendo un pendejo de 30 años. Sí, era muy joven. 30 años, sí, 31. Sí. Bueno. Un hombre muy inteligente. Sí, ¿no? médico. Sí. Mendocino. Sí, ¿no? Así es, sí. Sí, con alguna pequeñísima trayectoria en Guardia de Hierro, pequeñísima porque mucho más joven, ¿no? Claro. El Chueco Mazón fue el gran tutor político de eso. El Chueco Mazón, me Así acuerdo. es. Sí, señor, personaje. Sí, un hombre que sabía absolutamente todos los entretelones de la dirigencia peronista. Mirá vos. Si vos le decías a Chueco Mazón, mira, necesito una resolución en el Consejo Deliberante de tal pueblo, un pueblo perdido por Santiago del Estero. ¿Me lo conseguís? Dice, mira, ahí el Consejo Deliberante tiene 14 personas. 8 son nuestras, así que podemos conseguir. Pero de esos 8 hay 3, y hay 2, y hay 1, y te contaba cómo era ese Consejo Deliberante de un pueblo que uno ni siquiera recordaba el nombre. Claro. No, así para toda la Argentina. Por eso trabajó para Menem y después para Néstor. Claro. Te digo, sabía de una manera descomunal. Claro. Al Chueco Mazón no hubiera cometido el error del mapa digital de la República Argentina, donde... Aparte, si yo fuera Jaldo estaría muy ofendido. Porque ¿pero qué te parece? Te voté todo. Claro. No. Necesitas los votos, la ley del frío. Mira, la ley... acá desgraciadamente... Me sacás la provincia. Acá desgraciadamente hay una gran apuesta de parte de los sectores dominantes argentinos en contra de nuestra patria. Totalmente. Les importa 3 pepinos, que se vista mal Milei, que diga barbaridades, que defienda la pedofilia. 3 pepinos. Lo que le interesa a ellos es un modelo de país, eso es Sturzenegger, no Caputo, que lo lleva adelante. Caputo hace los negocios. Claro. Ese es el verdadero gobierno. Nosotros nos entretenemos con Adorni, con que Milei hizo tal puteada, que se enojó con fulanito, pero realmente es una especie de superestructura. El establishment le perdona todo a Milei hasta ahora. Claro. Observa con preocupación de que eso no puede durar mucho tiempo. Entonces seguramente van buscando alguna forma de lograr un representante un poquito más serio, ¿no? Claro. Eso yo lo sigo mucho en el diario La Nación. Sí. Vos viste La Nación cómo le pega a Adorni de una manera que ninguno del peronismo le pega de esa manera. Sí. O sea, debilitándolo. Sí, hay que escucharlo también a Pañi, ¿no? Bueno, Pañi por supuesto. Pero... Sí, yo pienso que hay algo de eso y algunas consultoras extranjeras y nacionales empiezan a ver que esta estabilidad de veranito porteño que estamos viviendo, el dólar quieto y qué sé yo, está como todo prendido con alfileres, por supuesto. Y que puede empezar a alterarse con el humor social. Así es. Y el humor social... Sí, yo creo que en los próximos 2-3 meses la figura de Milei va a mejorar, no empeorar, porque cayó demasiado rápido en los primeros meses de este año.
Y después volverá a esta situación que sabemos, ¿no? De ese humor social que se enoja por la falta de consumo, una situación horrible, ¿no? Simplemente el comercio y nada más. O sea, tenemos una situación en la cual estos sectores dominantes han decidido que no les importa a la mayoría de la población. Uh-huh. Con un proyecto, ¿viste? Algunos de ellos dicen queremos parecernos a Perú. Claro. Un desastre. Por supuesto, una macroeconomía extraordinaria, un sistema político inexistente, ninguna preocupación por la población. Por eso cuando asimilan a este hombre con la generación del 80... Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Aquella oligarquía tenía un esquema de país. Uno podía estar en desacuerdo, ¿no? Pero tenían un esquema. Estos no. Estos tienen un esquema de destrucción nacional. Cuando Perón llega al gobierno, en el 45... se encuentra con la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos, que no las creó Perón, las creó Roca. Roca. Porque ya en la época de Roca se veía la crisis económica que se venía en Europa a nivel... Y entonces empezaron a intervenir como una forma defensiva. Claro. Es decir... Estos no. Estos no. Que gane el más mejor, ¿no? Claro. Bueno, entonces vemos todos los días que quiebra tal empresa, tal otra, no importa. Todo bien, todo bien. Vamos a tener un superávit en la balanza comercial. El resto no. Que los argentinos vivan mal es secundario. Bueno, eso todavía es acompañado por un sector de la población. Declinante ese sector. Cada vez hay menos esperanza en este gobierno, más decepción. El enojo todavía no surge. ¿Qué va a surgir? Bueno, eso lo veremos, yo creo, a partir de septiembre en adelante en Argentina. No tanto ahora. Te digo, porque ahora, como muy bien decías vos, está muy enfocado en el tema de Adorni todavía. Claro. Y no en el tema fundamental, que es que una parte de la población se muere de hambre. Vos fíjate que han sucedido la semana pasada dos hechos importantísimos que han pasado desapercibidos para la mayoría de la población, que está preocupada en pagar la deuda de la tarjeta, de débito, de crédito, el endeudamiento con los bancos y todo eso, y comer, digamos, ¿no? Por lo menos una vez al día. Que hay gente que está comiendo una vez al día. Así es. Estos acontecimientos han sido dos. El primero ha sido una carta de intención o de entendimiento suscripto por el jefe de la Armada Argentina con el jefe de la Armada Norteamericana del Comando Sur, por el cual el mar argentino se considera un territorio global y compartido. Vos sabés que los geógrafos argentinos, y esto fue gracias a un reconocimiento, creo que fue en la Corte Internacional de Justicia, que fue un reclamo que hizo en su momento el canciller Tayana, ¿no? El hijo del gran médico Tayana, médico, uno de los médicos de Perón, que logró una extensión territorial que va más allá de nuestra plataforma submarina, y a partir de ese momento los geógrafos hablan de la Pampa Azul. Ajá. La Argentina ha duplicado con ese fallo su superficie. Mira. Es impresionante el territorio de la Argentina por arriba y por abajo. Bueno, esta carta de entendimiento e intención suscripto entre los dos jefes de la Armada, de las Armadas, hace que durante 5 años se van a hacer operativos conjuntos. Sí, patrullajes conjuntos entre las ambas armadas,
Y además hay un cuerpo de élite, la Armada Norteamericana, que combate también en tierra, adiestrar a la Armada en combates urbanos, Argentina. Combates urbanos, ojo al detalle, ojo al piojo. No ha habido ningún diputado en el Congreso que ha alertado sobre este tema, digo yo, porque si esta carta de entendimiento es un pacto o un acuerdo del Estado argentino con el Estado norteamericano, en este caso, tiene que pasar por el Congreso. Claro, no tiene valor legal así. Bueno, pero no hay diputado que haya... Tayana Hijo. Bueno, Tayana Hijo, sí. Sí, incluso él hizo ver que el documento no está en castellano. Mirá vos. No está solo en inglés. Solo en inglés. Sí. Mirá. Cosa. Y no creo que el jefe de la Armada Argentina, a pesar de su origen británico... Escúchame, vos señalas eso, pero los gerentes de esta empresa holandesa, que desde hace años administra el camino por el Paraná, que le llaman la heladerovía... A ese punto iba después. Ah. Dale. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Sí. Fue a ver al virrey para contarle, nosotros no tenemos nada que ver con una empresa china, déjenos seguir. Bueno. Impresionante. Increíble. Este era el segundo hecho que ocurrió. Discúlpame. No, está bien, pero está bien. A ver, vos fíjate, dos empresas son. La Del Ul, no sé qué, que es belga, que está en Luxemburgo, que está en Luxemburgo, ¿no? Y la otra que también tienen domicilio ahí. Peter Lamela, Pedro, nuestro amigo, los llamó a los CEOs y les dijo, a ver, muchachos, esto es así. ¿Qué insumos van a utilizar? ¿Qué tecnología? Cualquiera, y si es mejor americana, mejor, pero la china no. Claro. Pero por supuesto, dije, jefe. Peter está actuando a su vez con otro Peter, que ahora lo tenemos de vecino de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Tiel. Sí. Palantir. Así es. Palermo Chico. Sí. Se compró en 12 palos una casita. Sí. Mientras ahora, los Macri venden la suya en 6. Ahora escúchame, ¿qué futuro tiene todo eso? Bueno, pero es muy difícil creer que eso tiene futuro. ¿Me explico? Porque es como muy exagerado. Países coloniales no existen, son neocolonia con una clase dominante que negocia. Acá no, acá van a verlo al embajador. Entonces eso me parece que va a ser contraproducente para esos sectores. ¿Me explico? Por exagerado. Eso no es Argentina. Ni siquiera en Perú ocurren esas cosas. Claro. Hay una intermediación. Hay algunos intereses nacionales que se constituyen en los socios menores de aquellos. Cuando eso no existe, bueno, no hay beneficiarios nacionales. Entonces, es muy peligroso, no en 15 minutos, pero es muy peligroso en 6 meses, en 1 año, en 2 años. No hay con qué, ¿sí? Eso lo vemos, por ejemplo, no sé, Corea del Sur, invento de Estados Unidos. Bueno, la burguesía de Corea del Sur dijo, bueno, sí, pero somos coreanos nosotros. Sí, muy bien, las empresas norteamericanas acá, con todo, pero nosotros queremos ganar plata, nosotros, no ellos. ¿Se entiende? Entonces, estas cosas de hiperexageración, a mi juicio, no pueden durar demasiado. Bueno, lo vemos todos los días, las peleas que hay hoy dentro del establishment, ¿no? Entre la gente de Techín por un lado, los mencionados a Manzano y Vilas por el otro, Neus, etcétera. Está hablando de esa situación. O sea, ¿qué porción de la torta queda para los sectores, entre comillas, nacionales? Si no queda nada, no conviene. Aunque en el corto plazo sea un gran negocio de nuestro embajador, ¿no? Mirá, en el último feriado largo, este 25 de mayo, se movilizaron 1.340.000 personas por el país, ¿no? Que consumieron menos que el año pasado. Sí, claro. O sea, este modelo es un modelo para 10 millones de tipos que la están pasando bien. Hay 10 millones de personas que la están pasando muy bien.
Pero el asunto es que el país tiene cerca de 50 millones. Exacto. ¿Qué hacemos nosotros con y te eso? digo, con una clase media, con una tradición política, organizativa e ideológica fuerte. No es el campesinado que nunca ha accedido al gobierno ni nada por el estilo. ¿Se entiende? Pero incluso en un país como Perú, que yo digo ese campesinado, de todos modos cuando vota, ahora lo vota Sánchez, ¿no? Antes a Castillo. Sí. Ojo. Sí. Por eso te digo, sí, pero esos avances desmesurados finalmente son contraproducentes para los propios sectores dominantes. Sí, cuando el péndulo empiece a... ¿no? Es lo que vemos hoy en la intención, no digo todavía de voto, pero sí de simpatías. Nosotros nos encontramos con que la izquierda hoy tiene un nivel de simpatía que nunca tuvo. Epa, ¿por qué? Bueno, hay una radicalización, yo diría, natural, producto del enojo, ¿no? De bueno, ¿quién putea contra esto, no? Bueno, entonces encontramos que yo creo que va a ser uno de los mayores riesgos para nuestra fuerza, el tema de esa izquierda. ¿Se entiende lo que digo? Sí. A ver, pasamos a otra cuestión, que es, ¿quiénes van a ser los candidatos del próximo año? Porque las elecciones son, como decía bien el compañero Basile, partidos donde participan distintas personas. O sea, no solo uno vota porque está a favor de alguien, sino porque está en contra de alguien. Por ejemplo, este hombre ganó justamente porque la gente de Bullrich, ferozmente antiperonista, lo votó a él. No porque lo quería, sino porque no quería peronismo. Las próximas elecciones, ¿va a haber un candidato de esta situación? ¿Ese candidato va a ser Milei? En lo personal me parece difícil creer que Milei esté dispuesto a bajarse de su candidatura. Pero no le da para un balotaje, me parece. Pero me refiero a él, eso es mi creencia, ¿no? Sí. No tengo información. Él tiene unas características personales donde no negocia. Bien. Tengo la sensación que el establishment busca otro candidato. Bueno, ¿cómo resuelve esa situación? No lo sé. Ese es un gran interrogante, ¿no? Pero lo están tanteando. Sí. A ver, la reunión de Chatarrín Roca con Mauricio, en una cena que tuvieron ahí con empresarios y qué sé yo, en donde él le dijo, tenés que ser vos. Y Mauricio está elevando de a poquito su voz, digamos, ¿no? Todo eso lo vamos a empezar a ver después del Mundial. Claro. Pero no va a demorar mucho. O sea, va a haber un representante de las fuerzas antinacionales o más de uno. No me queda claro. Por otro lado, Milei, yo creo que también se va a tratar de jugar en la candidatura, porque él necesita, ¿cómo te puedo decir?, volver a ser presidente para seguir tapando los chanchullos. No me lo imagino diciendo, no voy a ser candidato, ya hice lo suficiente. No me lo imagino. Puedo equivocarme totalmente, pero no, por las características personales que tiene. No arruga, va hacia adelante. Pero además, Milei tiene un problema, que es que si bien Macri ha apoyado la política económica de Milei, porque Macri pretendió ser más moderado, más, qué sé yo, consensuar, sobre todo en primer año y medio de su gobierno, él apoya total el desgaste, lo tiene Milei. Claro. Macri es como Don Corleone, no le gusta que lo insulten, y lo han insultado, y lo bardean todavía. Milei y su equipo. Agrega otro italiano que es Roca, ¿no? También. Los tanos son muy vengativos en ese aspecto, ¿viste? Son de la... ¿Cómo es eso de que la venganza se come fría? ¿Cómo es? No sé, pero me parece que la comen con espagueti esto. Y un buen tuco, ¿viste? Pero ese tema está presente como problema. Ajá, sí. O sea, no queda claro
que haya unanimidad de ideas respecto del candidato. Yo tengo un amigo que me dice, la derecha tarde o temprano se une rápido. Bueno, en la Argentina no ha sido así. No ha sido así en la Pero Argentina. ahora tienen esa cosa del antiperonismo visceral que les ha surgido de una forma, ¿no? Porque eso está, pero el tema de cómo es este hombre también es muy fuerte en este momento. Y ya ha hecho parte del trabajo sucio. Claro. Entonces, ¿lo seguimos necesitando? Claro. Bueno, ese es uno de los grandes temas. ¿Va a ser Milei el candidato? No queda claro. Hoy. A mi juicio, no queda claro. Otra que está ahí es Patricia, ¿no? Por supuesto, ella quiere, claro. Que es muy bicha. Pero todo eso tiene que ser desde, ya te digo, agosto. Claro, sí, estos... Claro, no es que vos inventás un candidato a presidente un mes antes de las elecciones. No existe eso. Claro. Aplicando un ejemplo del hipódromo burrero, en este momento los caballos están mostrándose en la pista antes de la carrera, desfilan, ¿no? Claro. Y la gente está con el Palermo rosa, viendo a ver lo otro, qué sé yo. Y después del Mundial los caballos van a estar en las gateras. Empezar a galopar. Y ¡tac! ¿No? Les mandan ahí, le abren la puertita y entran a galopar. Así es. Pero se han adelantado los tiempos. Sí. Porque yo creo que el gobierno pensaba que toda esta situación de escándalo y qué sé yo no iba a ocurrir. Pero también hay que entender que esta gente, los outsiders, estos son como lúmpenes paracaidistas que han llegado a la política y dicen, apuremos todo antes de que sea demasiado tarde, a ver si agarramos, ¿no? Esto, ¿no? Son los adornis. Esta capa que es el que vemos, ¿no? Claro. Hay otra capa que no vemos, que son los Sturzenegger y los Caputo. Ahí está la inteligencia del proyecto. Hoy Caputo dice una cosa terrible, que es que la economía le va a ganar a la política. Ya. ¿Qué es eso? Ya. ¿Que el político Milei es inferior a él? ¿Qué es eso? Claro. Sí. Cuando la economía sabemos que es una ciencia social, lo planteó Adam Smith, el ejemplo de los liberales, digamos. Y vos fíjate una cosa, ayer a mí me llama la atención, porque yo me acuerdo cuando Norma Plan lo hizo llorar a Cavallo. Ajá. ¿Te acordás? Sí. Que se emocionó Cavallo y pidió disculpas, estoy emocionado, dijo. Ayer en Austria, Sturzenegger estaba hablando ante empresarios y qué sé yo, en un congreso y no sé qué, y empezó a mencionar como ejemplo una película de ciencia ficción o futurista, qué sé yo, donde el mundo ha llegado, digamos, a un clímax en donde hay un gran problema ecológico y el eje de la Tierra ya no funciona como tendría que funcionar y qué sé yo, y y hay dos personajes que tienen un diálogo y uno le dice al otro, bueno, pero tenemos que jugarnos, vos te tenés que jugar para que esto mejore y qué sé yo, y el otro le contesta algo como que sí, yo quiero mejorar por mi mujer y mi familia y mis hijos. Cuando dijo eso, Sturzenegger se emocionó. Mirá. Y dijo, no, porque ahora los chicos están regresando a la Argentina y son como mis hijos. Y el planteo que él hizo con ese ejemplo fue totalmente individualista. Bueno, claro. Y referido a su familia. Claro. No me interesan los... No, claro, es así. Ahora, acordate que Cavallo cuando se emocionó con La Plata, luego vino la debacle. Ya estaba en un desgaste el hombre, ¿verdad? Ahora no es Cavallo, que ahora Cavallo también
los critican. La hiperizquierda de esto. Claro, sí, le está diciendo, pero flaco, vos no podés manejar el dólar cuando tenés, y no tenés reserva, no tenés qué sé yo, ¿viste? Tenés que, ¿no? Bueno, el mismo Caputo y ayer el Fondo Monetario plantean, ya no se puede ajustar más. Necesitamos más impuestos. Claro. Lo que necesitamos, entonces el Fondo Monetario le dice de dónde sacar. Más impuestos a los trabajadores, a los monotributistas, bueno, siempre con la misma, pero esa es la situación. O sea, primera interrogante es, ¿Milei va a ser el candidato? Ese es un interrogante que no está resuelto. De parte del establishment no está resuelto. Mucho aplauso, pero ven grandes dificultades por parte de este hombre. Ahí está Bullrich, como decís muy bien vos. Está Macri tiene la gran dificultad que es muy odiado por la población. Sí, es un ser... Bullrich no. Sí, es antipático. Sí. Es un cheto. Sí. Bullrich tiene buena imagen. No sé, pero es así. Bueno, Bullrich también es una cheta, pero habla mal. Sí, es más rea cuando tiene que hablar. Eso del lado de ellos. Del lado de este lado, la gran pregunta no es quién va a ser el candidato, sino ¿lograremos ir unidos? ¿Escuchamos música y volvemos sobre este tema? Bueno, la tiraste ahí. Guille, vamos con el tema número 9. Número 5, perdón, en la lista. En mis sueños se llama el tema de este conjunto que se llama Miramar. Son mexicanos de Oaxaca, Oaxaca. De Oaxaca, sí, Oaxaca, lugar cafetero, de ahí es Lila Downs, además. Estamos hablando de México, el país que gobierna nuestra querida Claudia Sheinbaum. Este conjunto que hace baladas tropicales, boleros y qué sé yo, se formó en el año 1972 y se disolvió en 1995, pero quedaron las grabaciones, así que escuchamos un poco de música mexicana, manito. Esta noche otra vez a encontrarte en mis sueños. Llegarás nuevamente a brindarme un instante de ensueño. Y aunque sea un sueño y te tenga por unos momentos, dejarás una estela de amor en mi pensamiento. Surgirás entre nubes y estrellas, brillando en las sombras, y a mí descenderás cuando escuches mi voz que te nombra. Y aunque mi despertar ponga fin a tan dulce derroche, sé que tú volverás porque vuelvo a soñar esta noche.
Y aunque mi despertar ponga fin a tan dulce derroche, ay, sé que tú volverás porque vuelvo a soñar. Esta noche Seguí escuchando Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, un poco de música romántica, sí, para distendernos viene bien, ¿eh? Son muy románticos en medio de una sociedad de extremos la mexicana, porque por un lado tiene esa parte romántica, y por otro lado tiene los carteles que te limpian con una ametralladora, ¿viste? Bueno, sí, México es muy heterogéneo, ¿no? Claro, sí, un país muy interesante, ¿no? Bueno, a ver. ¿Viste esa frase, ¿no? Que nosotros no invadimos, sino que la frontera se corrió? Mirá qué bueno. Sí. No la conocía sí, esa. Sí. Claro. Es un conjunto. Después te voy a decir cuál, así lo pasás por acá. Sí, dale. Claro, sí. Sí. No es que nosotros entramos allá, ¿no? La frontera se corrió por acá. Claro. Mirá qué grande. Aparte, bueno, México tuvo una experiencia, constitucionalismo social, reforma agraria, Pancho Villa, bueno, Frida Kahlo, etcétera. Cárdenas, ¿no? Cárdenas también. Vos sabés que el peronismo se inspiró mucho Zapata en el cardenismo, que eso no está tan reivindicado. Ajá. Mucho. Claro. Fue anterior, aparte, muy anterior. Cárdenas en la década del 30, pero claro. 15 años después. Claro. Tienen cosas interesantísimas. Anécdota, por ejemplo, está el Instituto Tecnológico Nacional, ¿no? El ITN. Sí. Vos lees el estatuto que se hizo con Cárdenas. El estatuto dice que el instituto se crea para contribuir al desarrollo del socialismo en México. Qué va. Después de la UNAM, es la universidad más importante de México. Seguro. Sí. Importantísima la Universidad Mexicana. Bueno, pero vayamos de nuevo a la Argentina, che. ¿Qué pasa con el campo nacional y popular? Yo creo que se está dando en la Argentina una situación muy parecida a la que se dio cuando se originó el peronismo. Distintos sectores populares que de repente pueden confluir hacia una nueva fuerza política, ¿no? Que permita recuperar derechos, desarrollar el país y que eso. Veo eso por ahí, ¿no? Medio desperdigado, ¿no? Porque evidentemente hay un reacomodamiento acá de fuerza política. No es la misma Argentina del 45, acá hay desafíos como la inteligencia artificial, planteos que hacemos con la gente que está perdiendo la fuente de laburo, ¿no? ¿Cómo la ves vos? Sí. A ver, hoy, como decís vos, el Movimiento Nacional Popular tiene numerosísimos interrogantes. Que es cómo es Argentina en el futuro, cómo queremos que sea. Ahora, antes de eso está el tema electoral. ¿Cómo ganamos? Las dos cuestiones no están totalmente emparentadas. Uh-huh. Uh-huh. Lo primero, que en realidad es lo segundo, cómo se gobierna, tiene desafíos que a mi juicio todavía no están resueltos en la Argentina, no están resueltos en el peronismo, no están resueltos. Uh-huh. El modelo de este gobierno de minería, agricultura
petróleo, no tenemos que plantear que es incorrecto. Lo que en todo caso falta es la pata principal. ¿No es así? Sí, sí. ¿Cómo hacemos una política de empleo para que la mayoría de la población pueda vivir bien? Exacto. A esta gente no les importa, tiene una visión totalmente extractivista. El litio no tiene tanto futuro, no es tan importante. El petróleo sí, pero el petróleo también tiene oscilaciones en los precios. Ahora sí, podemos charlar de eso después. Si mejora la situación de Estados Unidos versus Irán, el precio del petróleo va a bajar y para nosotros, para vaca muerta, que es muy caro, bueno, no es tan bueno. Es decir, entonces esa cuarta pata, que es la principal, ¿de qué viven los argentinos? No está resuelta. Eso más estratégicamente. Más tácticamente, a mi juicio, te decía, la gran pregunta es, ¿vamos a ir unidos? En lo personal me gusta mucho la táctica que lleva adelante Axel, que entre nosotros es muy parecida a la táctica que llevaba adelante Néstor Kirchner. Ajá. ¿Cuál era esa táctica? Silbar bajito. Nada rimbombante. Uh-huh. ¿Por qué? Y acá está mi mención de Basile de la vez pasada. ¿Por qué? Porque en las elecciones no se vota solo a favor de, sino en contra de. Uh-huh. Y si enfrente está Milei, el antimileísmo va a ser más importante que el antiperonismo. Uh-huh. Entonces, silbando bajito, construyendo por abajo, siendo muy firme en los planteos en educación, en salud, un intento de reconciliación con el sector agrario, que para mí es la mayor debilidad que tiene el peronismo. Sí, sí. Inexplicable, además, inexplicable. ¿Entendés? Bueno, tenemos serias posibilidades. ¿Cuáles son los elementos que van en contra? Que vayamos divididos. Yo no lo veo. ¿Por qué? Porque la principal posibilidad de división provendría del sector de Cristina. Ahora, Cristina siempre ha sido muy pragmática. Lo puso a Scioli, por ejemplo. Lo puso a Alberto. Por supuesto, con muy buena política, durísima, hasta un segundo antes. Y después se verá. Uh-huh. Poner el candidato. Yo no veo otro candidato del peronismo. Ojalá que haya elecciones internas, me parece fundamental que se termine con el dedo y que puedan todos los afiliados, incluso los argentinos, si hay paso, todos los argentinos que quieran participar, que digan, bueno, me gusta este candidato. Y eso incluso ayuda a recuperar una cierta fuerza por parte de los sectores populares, por parte de la gente que hoy todavía se sienten muy alejados. Ese riesgo está, el riesgo de la división interna. No, Moreno existe nada. Acá, en los medios, ¿viste? La gente no existe. Ya fue. ¿No? El otro, ese Pastor, o ¿cómo se llamaba? Ese que estuvo en verano que no sabía ni siquiera dónde quedaba. Un argentino que vive en... ¿Cómo se llama? Dante Guerra. Que un fracaso, sí. Sí, lo trajeron y chao. Sí. No pasó nada. Esos temas para mí no tienen ninguna importancia. Tiene importancia lo que te mencionaba antes, que es la Berman. ¿Por qué? Porque tiene 4, 5, 8 puntos. Bueno, perdés las elecciones. Hoy podés ganar por un punto. Perdés las elecciones. O perdés. Claro, o perdés. Scioli la perdió por nada. Por nada. Sí. Yo creo que ese es el panorama. Eso es para ganar las elecciones. O sea, me parece que hay que trabajar lentamente, tranquilamente, sin grandes ostentaciones, con dos grandes debilidades, que es Córdoba y Santa Fe, que es de muy difícil recuperación. Por eso creo que el candidato a vicepresidente va a venir de Santa Fe o de Córdoba, para tener algo más de fuerza. No puede ser que el futuro oficialismo tenga un 5% de los votos en Córdoba, no puede ser. Hay una construcción errónea en algún lado. Después, los gobernadores del interior, en defensa de los gobernadores,
se preocupan de su provincia. Claro. No se preocupan de la Argentina. Eso hay que tenerlo muy claro. Si yo soy el gobernador de Catamarca, necesito todos los meses que el Estado Nacional me mande la coparticipación. Claro. O los ATN. O sea, yo represento a los catamarqueños. Claro. Eso no es hoy con Milei. Ha sido con Alberto Fernández, con Macri, con Menem, con Alfonsín. Yo lo viví personalmente con Alfonsín. Cómo los riojanos votaban en contra de sus convicciones porque Alfonsín los presionaba. Claro. ¿Está mal eso? Bueno, Trotsky entregó la mitad de Rusia para tener la paz. Claro. Claro. Las provincias como Catamarca, como La Rioja, Jujuy, Salta, Misiones, tienen una situación, una debilidad estructural enorme. Entonces uno les pide una valentía, una heroicidad total que no tenemos los porteños. Claro. Bueno, esto es, una cosa es mientras hay un gobierno. Cuando hay momento electoral, bueno, el gobernador elige, como ha sido el peronismo de muchas de esas provincias. Hay que acordarse, ¿no? Esto está en los libros de Mora y Araujo, muy interesantes, ¿no? El peronismo del noroeste es una alianza con los sectores conservadores. Claro. Claro. Feudal. Con los sectores feudales. Sí, antirradicales. Eso es el origen. Bueno, es decir, no veo unas dificultades de construcción tan importantes excepto Córdoba y Santa Fe. En Santa Fe parece ser que la gente de Ciudad Futura anda muy bien. Yo no conozco la realidad santafesina, pero ayer me comentaban cómo, por ejemplo, en el norte de Santa Fe, donde antes no existía, bueno, tienen fuerza. Mira. Pero en esas provincias también hay una situación distinta a la del conurbano, de Córdoba, de Santa Fe y de Buenos Aires, que es que la situación no es tan mala como acá. Claro. Ojo. Es mala en los grandes centros urbanos. Claro. Las cifras son claras al respecto. Bueno, está ese mapa payasesco que mostraba el otro día, por favor, ¿no? Por favor. Bueno, a mi juicio es esa la situación, ¿no? Esquema para ganar las elecciones, construcción de alianzas, donde es posible que se vayan acercando otros sectores, por supuesto. Yo lo que veo dentro del peronismo es un tema que no tiene solución, que es, digo yo, el síndrome del caudillo. Nosotros somos un país de caudillos, somos un continente de líderes y de caudillos. El caudillo muy difícilmente reniega de ser caudillo, claro, a menos que venga uno y lo desplace o él se retire. Le pasó a Artigas con Pacho Ramírez, le pasó a Perón con Cámpora, ¿no? Que cuando vio Perón que Cámpora era el tío, qué sé yo, un poco ¿no? Sí, sí. Y le está pasando a Cristina también. Cristina ya no tiene el poder que tenía hace años atrás, pero tiene un 30% que es enorme. Pero claro. Y entonces Axel no parece ser tan sumiso como Alberto. Alberto, sí, qué sé yo, mientras se podía reunir con Andrés Calamaro, con las chicas y los chicos del rock y qué sé yo, ¿viste? Axel tiene otra personalidad. Sí, sí, sí. Pero le fue fiel a Cristina como funcionario, como integrante de su equipo cuando le tocó ser. Además, Axel tiene un tema que es el único gobernador del país que está administrando una provincia con recursos propios. Sí. Porque no le pasan un mango. Sí, sí. Entonces, ese es un tema que veo hacia adentro del peronismo, ¿no? Que ella quiere condicionarlo a Axel y Axel no. No. Ahí hay una rispidez. Total. Lo que veo en otros sectores de la oposición, por ejemplo, Miriam Berman, que Miriam Berman ha aprendido en los últimos años mucho de política. Aparte que es una mina honesta, que es linda, tiene buena dialéctica, es valiente, estudia los temas,
ella tiene un problema hacia adentro, dentro del trotskismo, porque ella se ha acercado y ha reivindicado, como tal vez no muchos peronistas, la libertad de Cristina, ¿no? Pero esto le ha generado y le genera una oposición adentro de su movimiento de izquierda, digamos, ¿no? Hay otros sectores como el socialismo más formal, por ejemplo este chico Paulón, que es un tipo muy interesante, Paulón. Sí. Yo lo he reportado acá. Mirá. Muy interesante, un tipo muy honesto, con una historia muy conmovedora en lo personal, que ha tenido que romper muchas cosas, ha tenido que salir del placar, como dicen los psicólogos. Y es un tipo muy, muy interesante, sobre todo en los debates, en las cosas que... Eso de llevar la máquina de pochoclo me encantó. Y después hay otros sectores que están ahí, digamos, pero todo eso habría que tratar de, me parece a mí, de amalgamarlo. Es que la población está muy polarizada, así que eso se va a amalgamar, eso va a existir, excepto con el trotskismo. Claro, o con una parte del trotskismo. Con una parte del trotskismo, con Berman. Porque para construir ellos necesitan diferenciarse. Mirá, yo conozco a gente que vive en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, norte, ahí en el partido de Tigre, qué sé yo, ahí hay un intendente, pero macanudísimo, ahora me olvidé el nombre de él, que es peronista. El padre ya había sido intendente, pero este chico recorre todos los días el barrio, todo el día. Y esta chica que es trotskista, que es docente de la educación pública, lo vota él. Claro. Lo vota él. Claro. Yo lo defiendo a mi intendente. Claro. Entonces, hay gente dentro del trotskismo que me parece que... Pero lo vota él para intendente, pero para presidente, donde hay más distancia. Claro. Pero saben que que Miriam Bregman no va a ser presidenta. Bueno. No le da. Por ahora no le da. No le da, no. Pero, a ver... Para mí esa es de las dificultades mayores que tenemos. Claro. Eso es lo que pienso. Un dato muy interesante son los chicos de los colegios universitarios. De estos días, sí. Mirá vos, de mi colegio. ¿Vos saliste? Carlos Pellegrini. ¿Del Pellegrini saliste? Sí. ¿Estudiaste en el Pellegrini o fuiste docente ahí? No, estudié. Ajá, mirá vos. Sí. Nos reunimos los viejitos. Mirá vos. Es una movida interesante ahí. ¿Y sí? Porque del Pellegrini salió Ofelia Fernández. Sí, así es, claro. Sí. Y ayer fue lamentable verlo a Feldman. No lo vi. Muy agresivo contra el nieto de Pitrola. Ajá. Un pibe macanudo. Claro. Que yo creo que vive de eso él, ¿no? Yo creo que algunos de estos periodistas son actores en realidad. No, pero aparte lo amenazaron. Le dijeron, tienes 16 años, es imputable legalmente, está cometiendo un delito tomando un colegio, tiene que actuar la justicia. Y el pibe en algún momento le dijo, sí, me llamo Pitrola, qué sé yo, pero yo vengo a hablar con vos, le dijo, del tema de la educación, no de mi abuelo, le dijo. Y además, yo con mi abuelo tengo diferencias. Yo soy presidente de un centro de estudiantes independiente de lo que piensa mi abuelo. Muy bien el pibe, pero respetuoso. Sí. No, hay jóvenes, hoy hay cierta militancia juvenil que antes no existía, es así, ¿no? Uh-huh. El avance que han tenido en los centros de estudiantes universitarios, el peronismo es muy importante, ¿no? Todo eso existe. Ahora, eso se va a amalgamar, va a eclosionar, todo eso no lo podemos saber hoy. Claro. ¿No? El que adivina eso es el gran político. Claro. Pero en ese sentido yo no soy pesimista, porque, insisto, es el tema de que eso es un partido. La gente llega al momento de la votación y tiene que elegir entre dos boletas. ¿Sabés quién? Milei ha construido mucho en contra. ¿Sabés quién puede ayudar mucho? Tal vez, digo yo. Sí. No, tal vez sea un deseo personal mío. Cuando venga León en noviembre. Bueno, claro. Si viene León puede juntar. Claro. Y ojo que su última encíclica es espectacular. Extraordinaria. Espectacular. Yo la tengo acá traducida, la voy a estudiar este fin de semana. Está siguiendo los caminos de Francisco,
nombrando obispos de la periferia en Estados Unidos, todos tipos anti-Trump. ¿Ah, sí? Sí. Y en el mundo también. Claro. Sigue con el sínodo. Evidentemente lo va a apoyar al obispo de Buenos Aires, que ha sido criticado por Tiburcio Venegas Lynch. No, pero a ver, poca inteligencia, porque se está enfrentando con el obispo de Buenos Aires y lo están invitando al Papa en noviembre. Pero a ver, muchachos, aprendan algo. Que el ministro de Relaciones Exteriores de... Este hombre es la extrema derecha, por eso ni siquiera Milei dijo cosas... Milei tuvo el tupé de plantear una interpretación distinta del Evangelio. Parece un chiste. Claro. Pero evidentemente la Iglesia, a partir de Francisco, creo que antes, pero sobre todo a partir de Francisco, ha tomado un camino. Sí, seguro. Clarísimo. Seguro. Sí. Volver un poquito a los humildes, volver a los que están afuera, volver a los marginales. Y bueno, eso lo está haciendo. Y León lo va a seguir haciendo con mucha fuerza, planteando los desafíos que tiene hoy el mundo. La temática esta de inteligencia artificial es una temática que nos cruza a todos, nos cruza de una manera terrible. Seguro. Che, nos tenemos que ir. Me están haciendo... Mirá, ya son las 8, se nos fue, viste, volando la hora. Hablamos demasiado. Somos optimistas, entonces. Sí. Somos optimistas. Bueno, te agradezco que hayas venido. Y bueno, y seguiremos en este camino a ver en qué terminamos dentro. Construir y construir. Así es. Construcción, como decía la canción de Chico Vázquez de Hollande. Nos vamos. Esto se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Sigan abrigaditos porque el frío me parece que no se va. Y nosotros nos estamos viendo la semana que viene acá en esta radio, la RCA, que es una radio con aguante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Dale. Nos vemos dentro de 7 días. Chau.